¿Qué tal, Dreamers? Bienvenidos. Imagina que un día tu vida da un vuelco y tienes que permanecer escondido en una cueva durante años sin tener contacto con nadie. ¿Sabías que un soldado japonés siguió luchando durante 30 años después de la Segunda Guerra Mundial? Hace 47 años, el soldado japonés Soichi Yokoi fue encontrado en las selvas de Guam, después de sobrevivir durante 3 décadas tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Japón lo recibió con los brazos abiertos, pero él nunca volvió a sentirse cómodo en la sociedad moderna. Quédate con nosotros para conocer su historia. Mientras te pones cómodo, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. El 24 de enero de 1972, dos locales de la aldea Talofofo, en la parte sur de Guam, estaban cazando a lo largo del río cuando escucharon un sonido extraño en una zona boscosa. Al principio pensaron que era un animal, pero el movimiento de las ramas indicaba otra cosa. Quizás fuera algún niño en los arbustos, pensaron los cazadores. Sin embargo, lo que iban a ver era mucho más sorprendente, y para entenderlo había que retroceder casi 3 décadas. Guam, la isla en el Pacífico Occidental, se convirtió en posesión de Estados Unidos en 1898 después de la Guerra Hispanoamericana. En 1941, los japoneses la atacaron y se hicieron con ella, y en 1944, tras 3 años de ocupación japonesa, las fuerzas estadounidenses la retomaron. El 2 de septiembre de 1945, menos de un mes después de que se lanzaran las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los representantes del Imperio de Japón firmaron la rendición incondicional del país de los aliados. El evento que oficialmente marcó el final de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en la cubierta del USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio. En todo el este de Asia y el Pacífico comenzó el desarme masivo de las fuerzas japonesas imperiales. Se recolectaron armas, interrogó y documentó a los oficiales, se relevó a los soldados y se enviaron a casa. Sin embargo, para unos pocos soldados japoneses la guerra duraría meses, años e incluso décadas. Para ellos, los conocidos como Holduts, la guerra no podía terminar así. Para estos veteranos de combate, la guerra perdura en recuerdos de camaradería, pérdida, orgullo y vergüenza. Durante la contienda, Japón había enviado tropas a casi todas las islas habitables del Pacífico, con el único cargo de defender al emperador y su territorio con sus propias vidas. Algunos soldados estaban tan aislados de la civilización que o bien no sabían que la guerra había terminado o simplemente se negaban a creerlo. En Guam, Indonesia y Filipinas, especialmente docenas de soldados continuarían realizando ataques de guerrilla contra las fuerzas militares y policiales locales. Las fuerzas aliadas emplearon todo tipo de tretas en la jungla con folletos que anunciaban el fin, pero los Holduts continuaron con su lucha. Algunos incluso se ofrecieron como voluntarios para luchar junto a los movimientos de independencia vietnamitas e indonesios hasta bien entrados los años 50. Pero estos hombres se retiraron a selvas remotas y montañosas mientras las fuerzas aliadas retomaron docenas de islas del Pacífico conquistadas por Japón. Un recuento oficial de 127 Holduts se rindió en varios lugares en el área del Pacífico entre 1947 y 1974. Este número no incluye a los muchos que murieron en sus escondites y solo se descubrieron décadas más tarde. Y una de las historias más sorprendentes fue la de Soichi Yokoi. Yokoi fue un sargento en el ejército imperial japonés estacionado en Guam durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Nació el 31 de marzo de 1915 y se crió en la ciudad de Nagoya Saori, en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón. Shoichi trabajó como aprendiz de sastre cuando fue reclutado para el servicio militar en 1941. Luego sirvió en la 29ª División de Infantería que enviaron a Manchukuo, en el noroeste de China. Más tarde lo transfirieron al 38º Regimiento y lo enviaron a Guam en febrero de 1943. Mientras estaba en la isla, el sargento de 28 años le asignaron el cuerpo de suministros de la naval japonesa. Cuando en julio de 1944 las fuerzas estadounidenses regresaron a Guam y se enfrentaron en una sangrienta batalla por la posesión de la isla, el regimiento de Yokoi quedó prácticamente aniquilado. De hecho, se presumía que el mismo Yokoi había muerto en la batalla. Incluso hubo un anuncio oficial en 1955 del gobierno japonés oficializando su muerte. Y es que con la ruptura del comando japonés en Guam, los soldados como Yokoi tuvieron que valerse por sí mismos bajo un único dogma a tener en cuenta:
elegir siempre la muerte a la desgracia de ser capturados vivos. Según el historiador Eve Rogers, en las siguientes semanas los soldados estadounidenses e incluso los civiles persiguieron a los holdouts japoneses en la denominada patrulla de combate. Para septiembre de 1944, casi 5.000 holdouts habían sido asesinados a pesar de los folletos y propaganda de Estados Unidos que exigía su rendición. Para el final de la guerra, en agosto de 1945, se creía que alrededor de 130 holdouts, que no creían que la batalla hubiera terminado, continuaban su lucha por su cuenta, tratando de sobrevivir a pesar de sus terribles circunstancias. Durante las siguientes 3 décadas, 114 holdouts se rindieron y el resto murió asesinado. ¿Y Yokoi? ¿Realmente había muerto? Pues bien, Dreamer. Mientras la mayoría de los soldados japoneses fueron capturados o asesinados, Yokoi, en un grupo de 10 personas, se retiró a las profundidades de la selva. Estos 10 hombres no tardaron mucho en darse cuenta de que un grupo tan grande sería fácilmente descubierto. 7 de ellos partieron a otras áreas y lo que les ocurrió todavía es una incógnita. Los 3 hombres restantes, incluido Yokoi, se dividieron en diferentes escondites en la zona, aunque durante un tiempo siguieron visitándose entre sí. El grupo escuchó que la guerra había terminado alrededor de 1952, sin embargo, no estaban seguros de que la información fuera cierta y temían por sus vidas si los capturaban o se rendían, por lo que decidieron permanecer escondidos. Yokoi creyó firmemente que sus antiguos compañeros algún día volverían por él. En los primeros meses después de la guerra, Yokoi y sus compañeros aprendieron cómo atrapar y cocinar alimentos en medio de la selva. Comenzaron a fabricar su propio calzado como sandalias tejidas con fibras vegetales e incluso comenzaron a reparar sus ropas con pieles de sapos secas. Sobre 1964, Yokoi supo que ya estaba solo en su aventura. Encontró a sus 2 compañeros muertos, cada uno en su escondite, y los enterró en la selva. La agonía que mostraban las expresiones de ambos parecía indicar claramente que murieron de hambre. Yokoi tardó algo más de 3 meses en cavar su propia cueva, no lejos de las cataratas del Talofofo, de unos metros de profundidad. Apoyada por grandes tiras de bambú, la pequeña habitación subterránea tenía una pequeña entrada oculta y una segunda abertura como suministro de aire. En el interior se escondía de día y guardaba sus pocas pertenencias, que se sepa, solo dejaba la cueva en la oscuridad de la noche. Al principio le costaba cazar, pero con el tiempo se hizo un experto alimentándose de peces, ranas, serpientes e incluso ratas capturadas. También aprendió a usar las frutas y verduras que encontró en su camino. De hecho, 2 de sus tesoros más preciados fueron una trampa de anguila que se hizo él mismo y un telar con el que hizo ropa con fibras locales de la corteza del hibisco, en este caso con el conocimiento que tenía anteriormente como sastre. Con las ratas también desarrolló un tipo de trampa con alambre basada a su vez en un diseño antiguo muy común en Japón. La trampa medía unos centímetros y al menor toque del cebo hacía que se cerrase. Al parecer, con el tiempo llegó a encontrar la carne de rata buena, especialmente el hígado. En cualquier caso, decía que no podía darse el lujo de preocuparse por si le gustaba o no alguno de los alimentos que obtenía, se comía todo lo que pasaba por delante. En una ocasión describió cómo después de atrapar a un cerdo salvaje se puso muy enfermo, aparentemente no lo había cocinado lo suficientemente bien y experimentó fuertes dolores de estómago durante más de un mes. En cuanto al agua, aunque abundante y clara, Yokoi siempre la hervía antes de beberla, como precaución. Para encender un fuego usaba una lente de linterna que mantenía entre sus pertenencias desde su huida. Volviendo al inicio, donde 2 cazadores advirtieron algo extraño que se movía entre las ramas, ambos notaron un ruido y de los arbustos emergió un japonés mayor con un aspecto salvaje que llevaba una trampa para camarones. Asustado por la visión de otros humanos después de tantos años, Yokoi intentó agarrar uno de los rifles del cazador, pero debilitado como estaba, no era rival para los 2 hombres. Yokoi, que en ese momento tenía 57 años, todavía temía de que su vida corriera peligro y se asustó. Durante todos estos años había soñado con un primer encuentro de uno de sus superiores, alguien que por fin le dijera que no había nada que temer y que podía salir de su escondite. Los cazadores finalmente sometieron al hombre y lo sacaron atado y ligeramente magullado, mientras lo conducían a través de la jungla. El soldado pidió que lo mataran allí mismo, temía que lo tomarían como prisionero de guerra y eso habría sido la mayor vergüenza para un soldado japonés y su familia.
Sin embargo, a Yokoi lo trataron con amabilidad, lo alimentaron antes de llevarlo a la policía. Yokoi se identificó como un sargento del ejército y declaró que se había escondido en la jungla junto con otras 2 personas que habían muerto antes, probablemente de inanición. También señaló que la ropa que llevaba estaba hecha de fibras que él mismo había tejido. Posteriormente fue entrevistado en el cuartel general de la policía del cónsul japonés James Shitaku. Yokoi le dio al cónsul una lista de familiares que esperaba que aún estuvieran vivos en Japón. También reveló que originalmente había 10 hombres que habían escapado a la jungla, e incluso sabía que era 1972, al parecer siguiendo el paso del tiempo por las fases de la luna. Shoichi Yokoi regresó a Japón en febrero de 1972 y recibió una bienvenida con honores de héroe. Sin embargo, el exsoldado encontró que la transición de hombre solitario a personaje célebre era más difícil de lo que pensaba. Llegó a Tokio, donde rodeado de un gran grupo de medios de comunicación parecía desconcertado e incapaz de responder las preguntas que le hacían. Sus primeras palabras transmitidas a nivel nacional fueron: "Vuelvo a casa con mucha vergüenza". A finales de 1972, tratando de reanudar una vida normal, Yokoi contrajo matrimonio con Mihoko, 13 años menor que él, y se establecieron en la ciudad de Nagoya. Para entonces Yokoi ya sabía que nunca iba a conseguir la paz que tuvo durante casi 30 años y se sentía como un extranjero en un Japón moderno y reconocible al que había dejado, con un avance tecnológico y un desarrollo económico que no entendía para nada. 2 años después de su aparición, en 1974, escribió un libro de gran éxito con sus memorias, La vida y la guerra de Yokoi en Guam, de 1944 a 1972, sobre su experiencia en Guam. Ese mismo año se postuló sin éxito para un escaño en la Cámara Alta del Parlamento de Japón. A medida que fue pasando el tiempo, Yokoi se volvió más nostálgico y recordaba sus últimos años en Guam con cierta añoranza. De hecho, regresó a la isla varias veces antes de su muerte, el 22 de septiembre de 1997, a la edad de 82 años. La historia de Yokoi muestra la historia de un hombre que luchó, primero por sobrevivir al aislamiento en la selva y luego tuvieron una batalla por encontrar su lugar en el mundo moderno. Hoy, el soldado sastre de Japón sigue siendo una figura única en la historia de Guam y es recordado por su insólita hazaña, sobrevivir en la selva esperando órdenes de sus superiores. Algunas de sus posesiones más preciadas de aquellos años, incluyendo sus trampas de anguilas, aún se exhiben en un pequeño museo en la isla. ¿Qué te pareció la historia, Dreamer? Cuéntanos en la caja de comentarios. En fin, gracias por ver este video, no olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte cuáles fueron las 5 grandes mentiras que nos contaron en la escuela. Se despide de Dreamer. Adiós.